Buenas, Dios me les bendiga, Dios les guarde. Estamos contentos y alegres porque este es el día del Señor y hay que estar en su casa para adorarle y glorificarle. Les saludamos a todos los que se conectan por internet y le damos gracias al Señor por su vida. Vamos a estar leyendo en Job 27 del 2 al 6 y leemos: para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vive Dios, que ha quitado mi derecho, y el Omnipotente, que amargó el alma mía. Que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Nunca tal acontezca que yo os justifique. Hasta que muera no quitaré de mí mi integridad. Mi justicia tengo asida y no la cederé. No me reprochará mi corazón en todos mis días. Qué lindo cuando dice: hasta que muera no quitaré de mí mi integridad. Alabado sea tu nombre, Señor. Te amamos, te exaltamos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gracias por tu Espíritu, Dios, que nos llenas, que nos santificas, que nos renuevas cada día, Señor, porque tus misericordias nos han alcanzado, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. No nos has dejado ni nos has desamparado. Has prometido estar todos los días de nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por la vida que nos da, por tu amor, por tus infinitas misericordias. Gracias por tu palabra que dirige nuestros caminos y gracias por tu infinito, incomparable amor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Lo dejo con su pastor Pedro Silva. Dios me les bendiga. Bien, nuevamente por aquí, gracias al Señor, gozoso de poderles saludar y de poderles enviar una palabra de bendición de parte de la gran familia Iglesia Cristiana Sobre la Roca. A todos los que nos reportan audiencia de las diferentes partes del mundo, que Dios les bendiga, desde Argentina, desde Brasil, desde Colombia, desde nuestro país Venezuela, desde Centroamérica, Panamá y también desde España e Italia, desde los Estados Unidos. Que Dios les bendiga. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares, amable audiencia, y por darnos el privilegio de poder compartir la gloriosa palabra de nuestro Dios. Así que hoy quiero compartirles una vez más un pasaje que para mí es bien importante como creyente y como ser humano, porque a veces pensamos que cuando la gente obtiene resultados en su vida, ese resultado viene como producto de un golpe de suerte. Recuerdo en mis tiempos de empresario, la gente decía: oye, ¿cómo has tenido suerte? Y yo sonreía. Algunos me miraban y decían: ¿por qué te estás sonriendo? Yo le digo: sí, claro. Una suerte que me ha acompañado, aderezado con esfuerzo, con sentido común, con responsabilidad, con ética, con cumplir mis promesas, ser correcto en lo que hago. Sí, claro, mucha suerte. Y la gente se sonreía de eso. Y es que esos golpes de suerte en la vida, como algunos lo llaman, no es el resultado de una explosión cósmica, sino que ahora hay una palabra que me gusta como la usa, es vivir con intención. Cuando usted vive con intención, entonces usted hace la diferencia. Y la gente lo conoce como una persona extraordinaria porque sencillamente lo hace intencionadamente. Y hoy quiero hablarles de un pasaje que está en la Escritura y que me llama tanto la atención
que lo he puesto como un eslogan en mi habitación, frente a mi escritorio donde preparo algunos mensajes o donde estudio o hago mis quehaceres de lectura. Lo he puesto en la pared, dice ese papel que tengo pegado allí en la pared, dice: nos convertimos en lo que pensamos. Y eso quizás es la expresión de alguien que lo escribió y que lo acuñó para sí. No sé quién lo hizo, pero me gustó tanto que le puse haciendo una hoja en blanco y lo pegué en la pared y le dice: nos convertimos en lo que pensamos. Y esto ahora es una novedad, porque la gente piensa que están descubriendo que el agua moja, y resulta que la palabra del Señor nos habla de todos estos principios que ahora lo llaman principios de éxito, lo llaman principios de desarrollo, pero Dios lo llamó vivir de manera intencionada. En el capítulo 12 de Romanos dice la Escritura en el verso 2: no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, hoy establecemos el reino de los cielos en cada lugar donde esta palabra está llegando. Y al establecer el reino de los cielos, decimos, oh Dios, que se abren, oh Padre, una puerta, una atmósfera, Señor, de gloria, de transformación, de cambios, oh Dios, en la vida de hombres y mujeres. Hoy declaramos, oh Dios, que mientras que se establece el reino de los cielos, los oídos de los sordos, oh Dios, se abren. Es suelta la lengua del mudo y del tartamudo. Hoy decimos que se abren los ojos de los ciegos, se afirman las piernas del cojo. Viene gozo y alegría, Señor, en el corazón de aquellos que están acongojados y tristes, pues donde está, Señor, tu espíritu hay libertad. Y tu pueblo dice: amén, amén y amén. Los pensamientos lo son todo. Y eso no es una gran novedad. Si usted ha leído la Escritura, va a descubrir migas de pan que nos señalan el camino aquí y allá. Pero descubrimos que desde el principio hasta el fin, los pensamientos son lo que modelan y han modelado y modelarán la humanidad, las ciudades, los pueblos, las naciones, los hogares y la vida de las personas. Así que este asunto de pensar de manera correcta es un asunto de mucha urgencia y sobre todo de mucha atención. Porque hoy desafortunadamente tenemos una generación de gente que, me va a perdonar la expresión, son prácticamente un ejército de personas taradas que no se toman la molestia de investigar, que no se toman la molestia ni la inquietud de escudriñar para descubrir la verdad de las cosas. Pareciera que todo está supeditado a ChatGPT, que le diga toda la respuesta y lo dan por hecho como si fuera la Biblia. De hecho, algunos hasta están preparando sus sermones con inteligencia artificial. Jóvenes que ahora desperdician su vida en juegos interminables que no lo llevan en ninguna dirección y que cada vez lo ponen más lerdos para enfrentar el mundo y los desafíos que significa estar sobre esta tierra. El éxito, visto desde el punto de vista de Dios, no es otra cosa que cumplir la voluntad del Señor. Dice que el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace, escuche, la voluntad de Dios permanece para siempre. Se van a acabar las civilizaciones, se va a acabar nuestra vida, se va a acabar el dinero, la cultura, se va a acabar todo el mundo como nosotros lo percibimos y lo vemos, para dar paso a la gran eternidad de Dios. Y la gran pregunta es: ¿estás tú preparada? ¿Estás preparado para enfrentar el desafío de este reino por venir? La única manera de poderlo enfrentar es con determinación, con intención,
pero sobre todo haciendo la voluntad del Señor. Y precisamente este versículo nos habla sobre conocer la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Porque no podríamos descubrir la voluntad del Señor en nuestra vida si lo único que nos interesa son los perfumes caros, los vehículos que conducen la gente famosa, o qué lugares frecuenta la persona que se dice tener influencia. Parece que el mundo de alguna forma está modelando, está transformando la mente de todas las personas que están expuestas a él. Y nosotros debemos luchar contra ese espíritu mundano, porque ese espíritu mundano es contrario a Dios. Dios quiere que nosotros podamos discernir qué vida estamos teniendo y qué tiempo nosotros estamos viviendo, para que de acuerdo a esa percepción podamos producir los cambios que Dios demanda de sus hijos y de aquellos que necesitan conocer el mensaje de esperanza, el mensaje de transformación, el mensaje de salvación de un Dios infinitamente bueno y poderoso. Nuestra manera de pensar lo es todo. Y encontramos en la Escritura cosas como esta. Dice que en el capítulo 6, verso 5, cuando Dios estaba viendo la humanidad, cómo se había degradado, cómo había bajado de nivel, cómo se había corrompido. Dice en Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio, escucha esto, de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Es decir, esos hombres estaban viviendo no en vano en un momento de putrefacción moral, de degradación espiritual, no por casualidad. Su corazón, sus pensamientos estaban atestados, estaban llenos de pensamientos corruptos, de pensamientos que solamente se inclinaban hacia el mal. ¿Se imagina eso? Y vio Dios que la maldad era mucha, y Dios entonces decidió acabar con el mundo de entonces a través de un gran diluvio. Hoy nosotros vamos en la misma dirección, con un grado de corrupción cual no se ha visto desde los tiempos del diluvio. Hoy, para la gente, ver algo normal es asesinar, robar, degradar a su vecino, aprovecharse de las oportunidades, como ellos lo llaman, para robar, para expoliar, para engañar y estafar a aquellos que están a su alrededor. Pero en el libro de Proverbios también encontramos en el sabio Salomón cosas como esta. Capítulo 12, verso 2. El bueno alcanzará el favor de Jehová, mas él condenará, escuche, al hombre de malos pensamientos. Miren lo importante que es tener pensamientos correctos delante de Dios. Si un pensamiento puede llevarnos a una acción, ¿cuánto más podría llevar un pensamiento que ha sido rumiado, o que ha sido masticado, o que ha sido llevado por días, por semanas o meses en el corazón, y que finalmente nos lleve a la muerte y a la perdición? La bendición y la maldición están ligados a los pensamientos de los hombres. Proverbios 14:22 nos dice: no yerran, es decir, no se equivocan los que piensan el mal. Misericordia y verdad, es decir, la verdad de Dios, el favor de Dios, la provisión de Dios vendrá, dice, alcanzará a los que piensan el bien. A los que piensan el bien les va a alcanzar la misericordia y la verdad. Pero cuando tenemos pensamientos de mal, ese pensamiento maligno nos lleva a errar, a equivocarnos. Pero también los pensamientos
hablan de quiénes somos. En el capítulo 23, verso 7, nos dice la escritura: porque cuál es en su pensamiento, en su corazón, tal es él. Está hablando Dios del hombre codicioso. El hombre codicioso tiene pensamientos codiciosos. El hombre lujurioso tiene pensamientos impuros. El hombre estafador tiene siempre la intención de ver la oportunidad para quitarle a los demás lo que él cree que le pertenece por ser vivo. Pero el hombre que sencillamente tiene pensamientos de abundancia, de generosidad, de bondad, va a hablar y va a hacer de manera abundante, de manera amorosa, todas aquellas cosas que abundan en su corazón, porque de lo que hay en abundancia en el corazón, habla la boca y se expresan las manos y el cuerpo de aquel que lo posee. Cuando hablamos de pensamientos, hablamos de nuestro carácter. Por eso es que dice que el hombre, Isaías 32:8 dice: pero el generoso pensará generosidad. Escuche, y por generosidad será exaltado. Pensamientos nos hablan de quiénes somos en realidad. Por eso es que si usted está luchando con pensamientos impuros, con pensamientos de escasez, con pensamientos de venganza, con pensamientos de paralizar las cosas en su vida, sencillamente usted va inevitablemente en esa dirección. Por eso he titulado el tema de hoy: nos convertimos en lo que pensamos. Pensar habla de nuestra espiritualidad. También en Romanos 8, verso 5 nos dice la escritura: porque los que son de la carne, escuche, piensan en las cosas de la carne, piensan en las cosas terrenales, piensan en las cosas temporales. Romanos 8, verso 5. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Obviamente a un carnal no le va a gustar orar. A un carnal no le va a gustar traer ofrendas al Señor. A un hombre carnal no va a creer en la fe, ni va a creer en las demás personas. Una persona carnal va a querer primero disfrutar un fin de semana fuera de la iglesia antes que ir a la casa del Señor y levantar sus manos al cielo. Por eso es que una persona carnal es contraria a la mentalidad de Dios, porque el hombre carnal piensa las cosas de la carne, piensa naturalmente, y las respuestas a su vida van a ser de carácter natural y de carácter temporal. Por eso es que nosotros debemos prestar atención a nuestros pensamientos. Los pensamientos nacen de nuestro corazón, y del corazón contamina toda nuestra vida. No hay pensamiento que escape al conocimiento de Dios. Dice en el libro de Job, escuche, el libro de Job dice la escritura: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se escape de ti. El salmista David escribió: porque aún no está la palabra en mi boca, y aquí que tú la sabes toda. Para que una palabra llegue a la boca, primero tiene que ser procesada en la mente para después ser expresada por la lengua. Y el salmista David entendió que Dios sabía lo que él iba a decir antes que él lo pensara. Así que los pensamientos para Dios son importantes. Lo que pensamos es importante para Dios. Dice la escritura en Zacarías capítulo 8, verso 17. Perdone que le dé todos estos textos, pero quiero darle un buen fundamento para que usted pueda estar totalmente segura y seguro de lo que le estamos hablando. Zacarías 8, 17 dice la escritura: y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo. ¿Sabes cuántos debates internos tenemos? Mira ese hipócrita, mira ese falso. Él cree que está muy bien, él cree que es muy inteligente, y comenzamos
a tener esos debates, ¿sabe? No lo hacemos con nuestros vecinos, pero está haciéndonos daño. La envidia nos carcome, el mal pensamiento sencillamente nos enferma. No podemos ver con ojos de agrado cuando una persona prospera, cuando alguien es bendecido. Dice la Escritura que no debemos pensar mal en nuestro corazón de nuestro hermano. ¿Se imagina? Oíste que fue dicho, dijo Jesús, no matarás, pero yo os digo que cualquiera que se enoje en su corazón contra su hermano es homicida. ¿Se imagina eso? Cuando deseamos el mal de una persona, cuando pensamos que ojalá que le caiga un rayo, ojalá que le pase un tren, aunque no hayan trenes en su ciudad, qué maravilloso serían para muchos que hubiesen muchos trenes para pensar que le pase por arriba un tren. Pero aquellos que viven en lugares donde caen muchos rayos, ojalá que te caiga un rayo. Pero sabe, esos pensamientos nos dicen mucho acerca de nuestro carácter y de la relación que tenemos con Dios, porque el amor a Dios y el amor a nuestro prójimo y a nosotros mismos hace que cumplamos toda justicia y toda ley. Así que cuando deseamos el mal, rompemos los mandamientos eternos de nuestro Creador. Así que para Dios lo que pensamos es importante. Y Dios además tiene pensamientos, ¿sabía eso? Dice en Jeremías 29, verso 11, un capítulo que todos conocemos. Porque yo sé los pensamientos, dice Dios, los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz. ¿Sabe cómo va a venir la paz? Cuando usted tenga pensamientos de paz. No pensamientos de guerra, ni pensamientos de austeridad, ni de escasez, ni de enfermedad, ni de pobreza. Cuando usted tiene pensamientos alineados al plan eterno de Dios, usted se va a levantar como el águila. Usted va a correr y no se va a cansar, va a caminar y no se va a fatigar. ¿Sabe por qué? Porque los pensamientos de Dios transformarán su manera de vivir. La Escritura nos dice que si podemos controlar nuestros pensamientos, podemos controlar también nuestro destino. Dice, pastor, ¿cómo es eso? Pues así como lo escuchan. Miren lo que dice en otras versiones de nuestro pasaje de Romanos capítulo 12, verso 2. Yo le invito a que lo busque en internet. La versión Dios habla hoy dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente, al contrario, cambien su manera de pensar, porque así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno y lo que es grato y lo que es perfecto. Cuando la Escritura en este pasaje de esta versión nos habla de criterio, nos habla de reglas, nos habla de normas, nos habla de opinión, la capacidad para adoptar una opinión. Cuando usted tiene los criterios divinos, entonces usted actúa de manera diferente al mundo. Cuando usted asume los criterios de Dios, la opinión de Dios, usted no busca vengarse, usted no busca tomar partido de una ocasión. Usted tratará a los demás con consideración, con respeto, con amor, con integridad, con pulcritud. Y Dios entonces le bendecirá a causa de sus pensamientos que han sido procesados en su interior y que se expresarán en una acción limpia, pura y transparente. Pero mire lo que dice la versión de latinoamericana. Y no os adoptéis y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Esta versión nos habla de no adaptarnos, de no moldear, de no acomodarnos en el molde del mundo, de no hacer, como yo he escuchado
en mi vida cristiana muchas veces decir de cristianos bien intencionados: pastor, pero eso lo hace todo el mundo. Pastor, pero eso lo hacen muchos cristianos. Pero déjame decirte que tú no eres cualquier cosa. El camino a la eternidad es un camino estrecho, es una puerta angosta, y pocas son las personas que lo hallan. El camino que lleva a la perdición es un camino ancho, y la puerta es ancha y amplia, y muchos son los que pasan, los que transitan y los que van derecho hacia la perdición. Tú no has sido llamado para que tu alma se pierda por pensamientos y acciones que van tomados de la mano. Hoy necesitamos entender que si queremos un cambio en nuestra vida, no va a ser un golpe de suerte, ni va a ser algo que va a venir del cielo como un resplandor y vamos a caer como el apóstol Pablo al piso y vamos a escuchar una voz extraordinaria diciendo: yo te he llamado, yo te he buscado y ahora te quiero para un ministerio. No funciona de esa manera. El apóstol Pablo, un hombre pragmático pero altamente espiritual, me gusta como lo dice nuestra traducción viviente: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. No te vistas como se viste la gente de este mundo. No hables como habla la gente de este mundo, con vulgaridades, con palabras soeces para encajar. Tú no tienes que encajar. Tú tienes que agradarle a Dios, porque cuando comienzas a agradarle a Dios y comienzas a romper ese paradigma, esa costumbre de hablar como habla la gente mundana, lo que estás haciendo es que estás entristeciendo al Espíritu de Dios y te estás apartando de la voluntad del Señor. Y el apóstol escribió aquí: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Si para el mundo la costumbre es engañar, expoliar, robar, aprovecharse de los demás, esa no es nuestra costumbre, ese no es nuestro criterio. Dios está demandando de su pueblo santidad, sin la cual nadie le verá. Y sigue diciendo: más bien dejen que Dios les transforme. Escuche esto, me gusta esta palabra como lo dice esta versión: dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles su manera de pensar. ¿Se imagina? No necesita una gran fórmula, solamente necesita que la palabra de Dios abunde en su corazón. Usted necesita ser poseído por la palabra de Dios. Usted necesita ser gobernado por la verdad de Dios. Usted necesita que el Espíritu de Dios tome esa palabra y la haga fuego en su vida. Y que lo que salga de su boca sea para edificar. Que lo que salga de su boca sea para bendecir. Que lo que salga de su boca sea para transformar su vida y transformar la vida de aquellos que le están escuchando. Cuando usted comienza a cambiar su manera de pensar, cuando usted comienza a estar expuesta y expuesto a la palabra de Dios, entonces la palabra le hablará en el momento de crisis. Cuando el diablo lo quiera tentar, lo quiera arrastrar a pecar contra Dios, usted le dirá: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sabe? Cuando nosotros caminamos a la luz de la palabra de Dios, no podemos ni debemos tentar al Señor nuestro Dios en nada. ¿Sabe? Porque no debemos abusar de la misericordia de Dios. No debemos abusar de la sangre de Cristo y pisotearla y tenerla por inmunda. Necesitamos que esa palabra nos transforme. ¿Cómo, pastor? Sencillamente siguiendo los ejemplos de los hombres y las mujeres de Dios que en la Escritura nos guiaron y nos guían en el tiempo presente a vivir de manera correcta. Y quiero terminar con el ejemplo de un rompedor de moldes. Un rompedor de moldes llamado Daniel. Daniel fue llevado cautivo a Babilonia.
junto con sus amigos. Y allí quisieron instruirlo en las ciencias de Babilonia, en todo el conocimiento pagano. Pero él tenía el conocimiento de la palabra de Dios, y aunque aprendió el saber de Babilonia, no dejó que ese conocimiento gobernara su vida. Sabemos que hay que tener mente positiva, pero por tener una mente positiva no vas a agradar a Dios. Por tener una mente positiva no vas a romper los cielos, ni se van a producir milagros en tu vida. Te van a ayudar, sin lugar a duda, pero la fe es la que hace posible aquello que es imposible. Daniel y sus amigos también fueron expuestos a un nuevo lenguaje. Ellos eran hebreos y hablaban arameo. Hablaban el lenguaje propio de esas tierras y fueron llevados a Babilonia para aprender un lenguaje que no entendían, que no sabían. ¿Sabe por qué? Porque la intención era cambiarles su manera de pensar, su manera de hablar, aún su manera de comer. Ellos fueron expuestos a beber vino, a comer carne sacrificada a ídolos, y ellos prefirieron no contaminarse con las viandas del rey, sino comer vegetales, y fueron probados y resultaron ser más sanos, más vigorosos y más inteligentes que el resto de aquellos que habían sido llevados con ellos cautivos a Babilonia. Fue su identidad, fue trastocada al cambiarle los nombres por nombres de dioses paganos. Pero Daniel lo encontramos en la escritura como el Daniel de la Biblia, el Daniel que se le apareció el Señor y le dijo: Daniel, muy amado de Dios. Daniel fue el mismo Daniel que oraba 3 veces al día y que recibió la revelación de los tiempos del fin. Daniel, y junto con todos sus compañeros, también recibieron una nueva manera de vestir. Y fueron también tocados en su manera de reproducirse, ya que fueron convertidos en eunucos en la casa del rey. Imagínense eso. Fueron castrados o fueron limitados para reproducirse. Sin embargo, este Daniel prosperó en todos los gobiernos. Después de Nabucodonosor, en todos fue siempre el primero, porque puso a Dios en primer lugar en su vida. Daniel no se conformó al tener una mentalidad babilónica, una vestimenta babilónica, ni un mensaje babilónico, ni siquiera una compañía babilónica. Él honró a Dios a pesar de las presiones, a pesar de que fue de alguna forma empujado a desobedecer a Dios. Prefirió ser lanzado en una fosa llena de leones antes que negociar los principios espirituales que siempre le gobernaron. Los criterios y opiniones acerca de Dios nunca los vendió. Hoy Dios quiere una respuesta que produzca un cambio en tu vida. Y la gran pregunta que tenemos que hacernos en el día de hoy es: ¿seguiremos consumiendo la basura del mundo? ¿Seguiremos llenándonos de palabras vanas, de pensamientos vacíos, de filosofías huecas? Ahora se hablan de extraterrestres, ahora se hablan de conspiraciones, ahora se hablan de cualquier filosofía oriental, occidental, o como usted lo quiera llamar. Ahora está el resurgimiento del gnosticismo, ahora está la práctica a lo oculto y el culto a lo diabólico. Y parece que todo esto está encaminado para desviar a la humanidad del sentido correcto de su espiritualidad, que es Dios. Hoy yo quiero invitarte a que no te conformes, a que no te amoldes, a que no imites ni costumbres, ni opiniones, ni manera de pensar, ni manera de vivir como lo hace la gente del mundo. Porque el mundo y sus deseos
pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hoy quiero invitarte a que te sacudas de la mediocridad, te sacudas del conformismo, te sacudas de tener una vida dentro de los promedios, que puedas enojarte contigo mismo y decir: basta, quiero llevar una vida elevada, una vida que honra a Dios, una vida extraordinaria. Quiero que mi vida trascienda, que mi vida llegue a donde jamás yo había pensado, y Dios ha prometido hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque Dios exalta a aquel que se somete a Él, aquel que vive para Él, aquel que le honra en todo tiempo. Pero la vergüenza esperará al final del camino, al final del día, aquel que se olvida de Dios. Hoy yo quiero invitarte a que hagas conmigo una oración y que renueves tus votos y que pongas a Dios en el primer lugar de tu vida y que tomes la palabra como la primera herramienta de transformación para tu mente y tu corazón. Si tu mente es transformada, tu corazón será transformado. No se requiere gran cosa, se requiere la gloriosa palabra de Dios. Que los criterios del Eterno comiencen a transformar tu manera de pensar, y al cambiar Dios tu manera de pensar, comience también a cambiar tu manera de vivir, amando como Dios solo nos puede enseñar a amar. Oremos. Repite conmigo: Señor Jesús, he escuchado tu voz y vengo a ti. Hoy reconozco que he caminado con criterios humanos, con criterios mundanos, con ideas prestadas del mundo, pero ya no más. Hoy me acojo a ti. Hoy, Señor, me inclino a ti. Hoy me abandono en tus manos eternas. Y te pido, Rey eterno, que me bendigas, que me transformes, que me cambies al cambiar mi manera de pensar. Hoy rindo todo lo que soy y te pido, Señor, que mi vida y la vida de aquellos que están alrededor de mí sean bendecidos por el poder de tu palabra. Amén y amén. Quiero orar a Dios a favor de ti. Padre, en el nombre poderoso de Cristo, mira a cada hombre y cada mujer que ha escuchado esta palabra. Sabemos, oh Dios, que solo aquellos que poseen pensamientos elevados tienen, oh Dios, acciones, gestos y actitudes correctos delante de ti. Yo te ruego que santifiques a cada hombre, a cada mujer, a cada niño, a cada joven, a cada anciano que escuche esta palabra. Y te ruego, Rey eterno, que tú le bendigas. Que tú le bendigas. Yo lo bendigo conforme a tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pues bien, gracias por acompañarnos de esta hora. Quiera el Señor Dios Todopoderoso que tu vida sea o haya sido bendecida por esta palabra. Hasta una siguiente oportunidad. Y recuerda siempre compartir este enlace con amigos, con vecinos, con compañeros de trabajo, con quien tengas a bien hacerlo. Pero recuerda que más bienaventurado es dar que recibir. Hasta una siguiente oportunidad. Bendiciones.